Ahora sí. Ya, entonces esos son los límites de lo que es el mediastino, ¿no? Entonces la mediastinitis es una patología relativamente frecuente, ¿no? Que vamos a revisar ahora, ¿no? Entonces esos son los límites del mediastino, ¿no? Y vamos a ver que a su vez este mediastino está dividido en tres compartimientos además, un mediastino anterior, un mediastino medio y un posterior, ¿no? En cada uno de estas divisiones, ¿no? Se encuentra varias estructuras anatómicas, ¿no? Por ejemplo, anteriormente tenemos la glándula del timo, ¿no? El mediastino medio está ocupado enteramente por el corazón, ¿no? El pericardio, ¿no? La tráquea también, el esófago, la aorta, y posteriormente, ¿no? Se encuentra lo que es el conducto torácico, ¿no? La inervación simpática, ¿no? La vena ácigos y hemiácigos, ¿no? Entonces vamos a ver que esta enfermedad que vamos a revisar ahora principalmente, ¿no? Va a afectar lo que es el mediastino anterior y sobre todo el mediastino medio, ¿ya? Algo que es importante, que hay que tener muy en cuenta, les decía que superiormente el mediastino, ¿no? Tiene comunicación con estructuras que vienen del cuello, ¿no? ¿No? Si bien las estructuras del mediastino están rodeadas por tejido adiposo, tejido conectivo liso y el sistema linfático mediastinal, ¿no? Hay espacios, ¿no? Que se llaman rutas de transmisión, ¿no? Que vienen de la cabeza y el cuello, ¿no? Como uno, para, como el espacio pretraquial es uno de ellos, ¿no? También hay los planos de la fascia larga del cuello posterior, ¿no? Que van desde el cráneo hasta el diafragma, ¿no? Y está el espacio viscerovascular o espacio lateral faríngeo, ¿no? Esto que acabo de mencionar son estructuras que se comparten, ¿no? Que vienen desde el cuello hasta el mediastino y van a ser importantes cuando nosotros revisemos la fisiopatología de la mediastinitis, porque van a ver ustedes que una de las causas más frecuentes es las infecciones, ¿no? Que van a desencadenar una mediastinitis, pero que no se inician en el mediastino propiamente, sino en la cabeza y el cuello. Van a ver que infecciones, ¿no? Que se inician en partes de la cabeza o del cuello, pues, principalmente, van a terminar desencadenando una mediastinitis por esto, ¿no? Por estos espacios que se comparten entre ambos segmentos, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué será la mediastinitis? ¿No? Será un proceso infeccioso, puede ser también no infeccioso, que puede ser agudo o crónico, ¿no? Que vamos a revisar ahora es la mediastinitis aguda, ¿no? Luego veremos la crónica, y que se caracteriza por la inflamación, ¿no? De todo el tejido conectivo mediastínico, ¿no? Entonces, una inflamación, ¿no? Del contenido eh, mediastínico, ¿no? Principalmente los tejidos conectivos, ¿no? Entonces, esta inflamación, que en la mediastinitis aguda es de manera súbita, ¿no? Puede ser debida a dos causas, ¿no? Una inoculación directa, ¿no? De algún germen, de alguna bacteria, ¿no? Debida principalmente a un trauma, ¿no? O a una cirugía previa, ¿no? La segunda causa es secundaria, ¿no? A la extensión, ¿no? De una infección que se puede originar en otra parte del cuerpo, ¿no? Y puede llegar a esta por vía hematógena o, les decía, por contigüidad,
¿no? Entonces, tenemos esas dos causas principalmente, una directa y una secundaria, ¿no? Entre las causas directas, les decía, ¿no? Que se pueden deber a traumas directamente a nivel del mediastino o antecedentes de cirugía previa, ¿ya? Entonces, cirugías cardiotorácicas, ¿no? Pueden desencadenar una mediastinitis aguda, ¿no? La perforación súbita eh, de algunas estructuras anatómicas como el esófago, ¿no? Puede haber una perforación esofágica que desencadena una mediastinitis, o lo que les decía y les repito, las infecciones de cabeza y cuello que son muy frecuentes. Bien, entre las causas secundarias, ¿no? Debidas a una cirugía cardiotorácica, ¿no? Están principalmente eh, la resvascularización que se realiza en algunos injertos, algunos bypass, sobre todo en las arterias coronarias, ¿no? Ustedes han escuchado hablar del bypass coronario, ¿no? Entonces, este tipo de cirugías, ¿no? Pueden también provocar una mediastinitis aguda o esternotomías, ¿no? O cirugías de trasplante, ¿no? Ya sea cardíaco o pulmonar o cardiopulmonar, ¿no? Entonces, ven que antecedentes quirúrgicos, ¿no? Pueden también o son una de las principales causas de la mediastinitis, ¿no? Evidentemente hay factores de riesgo, sí, tenemos riesgo en el preoperatorio, en el intraoperatorio, en el posoperatorio, ¿no? Dentro de los riesgos en el preoperatorio, ¿no? Como ven acá en las gráficas, nos resume un poco esto que está en inglés, pero entre las principales tenemos, ¿no? El hábito el hábito tabáquico, ¿no? Fumadores crónicos, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, ¿no? Pacientes con diabetes, ¿no? Son pacientes que predisponen o tienen riesgo para producir una mediastinitis, ¿no? Entre las causas intraoperatorias, ¿no? O sea, dentro del quirófano, dentro de la cirugía, durante la cirugía, ¿no? Se puede relacionar mucho con los episodios de isquemia, ¿no? Episodios de isquemia que se pueden eh, producir por los bypass arteriales que les hablaba, ¿no? Durante la cirugía de bypass de arteria coronaria, ¿no? Puede desencadenar un cuadro isquémico, ¿no? A nivel external que pueda por luego predisponer a una osteomielitis del esternón y consecuentemente una mediastinitis. Dentro de las causas posoperatorias, ¿no? Eh, se habla que la patogenia es la inoculación en la herida quirúrgica, ¿no? Que puede deberse a organismos endógenos o de la flora bacteriana del campo quirúrgico, ¿no? Dentro de estos factores de posoperatorio está la necesidad de hacer una traqueotomía, por decir, no puede darse en el posoperatorio que un paciente necesite traqueotomía, ¿no? O algunas fallas durante la técnica, ¿no? Por decir, un no adecuado lavado de manos, ¿no? También puede desencadenar a una mediastinitis, ¿no? El hecho de hacer una reanimación cardiopulmonar también, ¿no? La ventilación mecánica por más de 24, 48 horas, ¿no? El uso de agua contaminada por algún motivo, ¿no? También puede llevar a una mediastinitis. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la clínica y los desencadenantes, ¿no? Entre estos vamos a identificar principalmente algunos gérmenes, ¿no? Principalmente van a estar involucrados los
las bacterias gram positivas, ¿no? Entre estas, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativos o Streptococcus, ¿no es cierto? Principalmente, ¿no? También se ha visto la presencia de bacilos gram negativos, ¿no? Entonces, estos, ¿no? Que van a producir en una primera instancia infecciones, ¿no? A nivel de la piel que pueden conllevar a la mediastinitis. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la clínica de una mediastinitis por causa, por antecedente de cirugía? ¿No? Principalmente la fiebre, ¿no? Entonces, tenemos un paciente febril, ¿no? También paciente que va a mencionar o referir dolor torácico, ¿no? Dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Y esto puede llevar a ya signos de sepsis sistémica como la taquicardia, la hipotensión, ¿no es cierto? Y obviamente cambios a nivel de la herida quirúrgica, ¿no? Puede haber presencia de eritema, celulitis o de secreción purulenta evidente, ¿no? Entonces esa va a ser la clínica de cuando un paciente esté cursando con una mediastinitis. Entonces, ya hablando un poco de los exámenes de gabinete, ¿no? Podemos valernos de una simple radiografía de tórax, ¿no? La cual nos va a principalmente mostrar la silueta cardiotorácica, ¿no? Cardíaca, ¿no? Por ejemplo, esta que tenemos acá en la diapositiva, ¿no? Algo que nos llama la atención, ¿no? Son estas estructuras, estas imágenes, ¿no? Metálicas en el centro de la placa que corresponde al esternón, ¿no? Esta es una radiografía de un paciente que ha sido sometido a cirugía cardíaca, ¿no? Y estos son los instrumentos, ¿no? Los equipos que se utilizan para eh, suturar la herida, ¿no? Son una especie de clips metálicos, ¿no? Los cuales, ¿qué nos llama la atención de esta placa? El ensanchamiento un poco de la silueta cardíaca, ¿no? Entonces, eso es lo que llama un poco la atención, ¿no? Esta imagen más radiodensa, ¿no? A nivel de la parte central del mediastino, como pueden ver, ¿no? Entonces, ya una radiografía simple nos puede advertir, ¿no? De la presencia de algún proceso inflamatorio o infeccioso a nivel del mediastino, ¿no? También podemos hacer obviamente uso de la tomografía, ¿no? Que nos va a revelar y nos va a dar más detalles, ¿no es cierto?, de las estructuras comprometidas, ¿no? Pero principalmente, como les decía, estará el antecedente de la cirugía previa, ¿no? Entonces, obviamente que si un paciente presenta fiebre, ¿no? El malestar general, como les decía, o el dolor torácico ya con dificultad respiratoria, ¿no? Taquicardia, hipotensión, ¿no? Y hay una herida infectada, ¿no? Hay signos de infección de la herida quirúrgica, pues evidentemente, ¿no? Será a partir de ahí que se ha producido una mediastinitis, ¿no? Entonces el tratamiento obviamente será hacer el uso de una buena antibiótico-terapia, ¿no? Se usarán antibióticos tipo vancomicina, ¿no? Y obviamente si tenemos un cuadro infeccioso, ¿no? Tenemos una herida quirúrgica contaminada, ¿no? Con secreción purulenta, pues se recurrirá a hacer un drenaje quirúrgico, ¿no? Que tendrá que ser agresivo y en algunos casos se tendrá que hacer un desbridamiento, ¿no? De la herida, ¿no? Retirar eh, esos elementos, ¿no? Que estén comprometidos, ¿no? Infectados, algunos isquémicos, ¿no?
Entonces, el tratamiento está dirigido sobre todo a eso, ¿no? Hacer un buen drenaje quirúrgico de la herida y desbridamiento, ¿no? Y también se puede realizar mediante dos técnicas, como dice, ¿no? Una técnica abierta y una técnica cerrada. La técnica abierta consistirá, ¿no?, en el desbridamiento de los tejidos infectados, ¿no? Abrir la herida, ¿no es cierto? Esta obviamente tendrá sus desventajas, ¿no? Obviamente que va a retrasar el tiempo de curación y cierre de la herida, ¿no? Puede requerir el paciente mayor soporte ventilatorio, ¿no? El paciente puede estar predispuesto a una hemorragia por los vasos expuestos, ¿no? O también se puede optar por un método cerrado que consiste, ¿no?, en el aseo mediastínico, como dice, curetaje, el cierre de la herida misma y la instalación de un sistema de irrigación, ¿no?, que nos permita, ¿no?, instilar, ¿no?, soluciones con antimicrobianos o povidona diluida, ¿no? Este es un tratamiento, ¿no?, que puede ser de 3 a 4 días, ¿no? Entonces también se puede instalar un sistema de irrigación, ¿no?, para poder ir drenando y haciendo lavados de la herida quirúrgica, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Algo que no esté claro, ¿se entiende? Entonces, las causas de la mediastinitis. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? No, doctor. Ok. Se entiende entonces, ¿no? La fisiopatología, se entiende la clínica, ¿no?, y el tratamiento sobre todo, ¿no? Entonces, esta mediastinitis que hemos visto ahora es, como les decía, por causa de una cirugía previa, ¿no? Les decía que cuando la mediastinitis aguda es no posquirúrgica, o sea que no se debe a una cirugía previa, ¿no?, puede deberse esta a la inoculación de flora por alguna otra causa, ¿no? Entre las que les había mencionado está la perforación esofágica, ¿no es cierto?, que puede llevar a vertir una secreción orofaringia o gástrica hacia el mediastino, ¿no? Entonces puede ser una segunda causa de una mediastinitis, ¿no? Pero ¿cuándo es que se puede producir una perforación esofágica, ¿no? Puede haber entre las principales causas, ¿no? Puede haber una etiología iatrogénica, puede ser de tipo traumática, también puede ser espontánea, vamos a ver, ¿no? O la ingestión de cuerpos extraños, ¿no? De manera iatrogénica se puede producir perforación cuando estamos realizando una endoscopía, por decir, ¿no? Cuando estamos realizando la exploración con un endoscopio del esófago, ¿no? Una mala maniobra, una patología previa puede producir una perforación. También a la colocación de una sonda nasogástrica, también, ¿no? No es muy frecuente, pero también puede haber la posibilidad, ¿no? O situaciones traumáticas, ¿no? Cuando hay un trauma previo, ¿no? Obviamente que tiene que ser de gran fuerza, ¿no? Puede producir algún tipo de trauma esofágico. O hay una causa también de forma espontánea, ¿no?, lo que se llama el síndrome de Boerhaave, ¿no?, que es la ruptura espontánea del esófago por un aumento en la presión
luminal del esófago, ¿no? Esta, ¿no? Puede ser también una causa de la mediastinitis secundaria a perforación esofágica o la ingestión de cuerpos extraños, ¿no? ¿Cuántos no han escuchado de gente que a veces se trae un hueso de pescado, ¿no? Que puede en algún momento desgarrar la mucosa y llegar a perforarla, ¿no? Entonces, también es una de las causas de mediastinitis. ¿Ya? Y dentro de la perforación esofágica, ¿no? Que se da de manera espontánea, está lo que es la triada de Mackler, ¿no? Que se caracteriza por vómito, dolor torácico y enfisema subcutáneo, ¿no? ¿Qué, qué se denomina este tema, este término, enfisema subcutáneo? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Qué se denomina enfisema subcutáneo? Nadie, alguien que recuerde. ¿Qué será? Doutor, efizema é aire, não? Então seria o aire por Sí, baixo da pele, alguma claro, coisa. ¿no? Obviamente, ¿no? La presencia de aire en el tejido, en el tejido subdérmico, ¿no? Debajo de la piel, ¿no? Eso por la perforación que hay en el esófago, ¿no? Entonces, esta clínica, esta triada, ¿no? Se denomina triada de Mackler, ¿no? Y se presenta cuando hay perforación esofágica, ¿no? Ya les decía, el vómito, dolor torácico y la presencia de enfisema subcutáneo. Entonces, esto es característico cuando ven este enfisema, el, el cuello en realidad, ¿no? Tiende a aumentar de volumen, ¿no? Se ensancha, por decir, y uno a la palpación siente como una presencia de crépitos, ¿no? Se siente como unos crépitos por debajo de la piel, ¿no? Entonces, ese es el enfisema subcutáneo, ¿no? Además de que puede estar acompañado de disfagia, obviamente, dificultad respiratoria, ¿no? Y algunos casos puede también acompañarse de absceso o dolor localizado a nivel cervical o retroesternal o en región sifoide, subsifoide o también interescapular. Entonces, el diagnóstico va a estar dado clínicamente, ¿no? Lo decía, ¿no? Clínica característica, lo que es la perforación esofágica. Se puede realizar un esofagograma, ¿no? Que es una radiografía del esófago con contraste, ¿no? Y se puede evidenciar en una tomografía también por la extravasación del contraste utilizado, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a mostrar un esofagograma? La opacificación del árbol bronquial, ¿no? Como ustedes ven acá, ¿no? Se presenta esta imagen radiodensa, ¿no? Que está cubriendo ambos, ¿no? ambos eh, bronquios, ¿no? Derecho e izquierdo, ¿no? Puede llegar incluso a los lóbulos inferiores, ¿no? Del árbol bronquial. Obviamente que va a haber un ensanchamiento mediastínico también, ¿no? También la presencia de neumomediastino, ¿no? Presencia de aire, ¿no? Imágenes radiolúcidas en todo lo que es el mediastino y ya les decía el enfisema subcutáneo, ¿no? Que acá no se puede ver acá en la placa, correspondería acá, ¿no? Entonces, estas van a ser las imágenes que se van a presentar en un esofagograma, ¿cierto?
Y en una tomografía, lo que estamos viendo acá en la imagen, ¿no? Esta corresponde al paciente con síndrome de Boerhaave. Les decía que es una perforación del esófago espontánea, ¿no? Y acá la flechita, ¿no? Nos está mostrando, ¿no? El aire, la presencia de aire, ¿no? Imagen negra, ¿no? Radiolúcida en mediastino, ¿no? Y también esta imagen nos muestra el engrosamiento, ¿no? De toda la pared esofágica, ¿no es cierto? Y además hay un derrame pleural bilateral, como pueden ver acá, ¿no? Normalmente el campo pulmonar debería extenderse hasta, ¿no? Hasta esta región que estoy marcando con el cursor, ¿no? Pero como ven ustedes, ¿no? Hay la presencia de una imagen radiolúcida en ambos lados, ¿no? Semiluna, como unos semilunas, ¿no? Que corresponden a un derrame pleural, ¿ya? Entonces, esta es la imagen característica de una perforación esofágica, ¿no? Obviamente esto es una tomografía con contraste, ¿no? Bien, entonces el tratamiento eh, estará determinado o estará destinado, sobre todo, a realizar unas medidas de soporte vital, ¿no? Hay que considerar que estos pacientes, como les decía, si bien el lugar de infección, el foco inicial ha sido el mediastino, ¿no? Esto compromete rápidamente, ¿no? La vida del paciente y se generaliza hacia una sepsis, ¿no? Entonces, como les decía, al principio tendremos un paciente con tendencia a la hipotensión, ¿no? Que no es por una hemorragia, ¿no? ¿No? Es una hipotensión por causa de la sepsis, ¿no? El paciente que generalmente hace taquicardia compensatoria, ¿no es cierto? Y a esto obviamente habla la dificultad respiratoria que les decía, ¿no? La fiebre constante, ¿no? Entonces se tendrá que hacer medidas de soporte vital, ¿no? En algunos casos, meditar la intubación del paciente, ¿cierto? El manejo ya en una sala de terapia intensiva, ¿cierto? Obviamente que a esto hay que sumarle también el uso de antibióticos de amplio espectro, ¿no es cierto? Y obviamente habrá que hacer un tratamiento quirúrgico cuando se determina que es que es la perforación del esófago la causante, ¿no? Entonces habrá que hacerse una toracotomía, ¿no? Para realizar la exploración, ¿no? Y la sutura si corresponde de la perforación, ¿no? También se podrá hacer el drenaje, ¿no? El drenaje cervical precoz, ¿no? Dentro de las 24 o 36 horas después de la perforación, ¿no? Y